No el PPT nomás. que se caracterice o que se agrupe con el grupo de los equinodermos por las similitudes que presentan la larva tornaria a las larvas presentes en los equinodermos. ¿Ya? Y acá, importante entonces recordar cuáles son las similitudes entre hemicordados y cordados. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles eran las similitudes con los cordados? La hendidura branquial, el cordón nervioso. ¿Qué? ¿La estomocorda? ¿La estomocorda? ¿Notocorda? No, la estomocorda. Ya, esa es la característica que los hizo por mucho tiempo unirse, ¿cierto? Sí. Pero efectivamente después se dan cuenta que las tomocordas no eran nada las notocordas. No. ¿Ya? Entonces, pero hay otras cosas que sí tienen similares, como las hendiduras branquiales y el cordón nervioso. ¿Sí? Ahora, ¿qué lo diferencia de las clásicas características de los cordados? Es que los hemicordados no tienen cola. No tienen una cola nada. ¿Ya? Y tampoco tienen la notocorda. ¿Sí? ¿Y qué lo agrupa con los equinodermos? Como ya ustedes bien comentaron, la similitud a nivel de morfología, ¿cierto?, que tiene la larva tornaria de los hemicordados con la larva presente en los equinodermos. ¿Sí? Ok, pasemos al filo cordado. Y acá, a nivel del filo cordado, si se dan cuenta, es un grupo bien diverso y que tenemos un grupo que se denomina vertebrados o craneados y otro grupo que se denomina protocordados. ¿Ya? ¿Cuáles son las características propias de cualquier cordado? La presencia de la notocorda, la presencia de un sistema nervioso tubular, hendiduras branquiales, cola posanal y endostilo, ¿cierto? Y en ese sentido, deberían recordar qué es la notocorda. La notocorda va a ser ese eje central que presentan entonces estos animales, que se encuentra hacia dorsal y que puede pasar a constituir la columna vertebral, sobre todo en el grupo de los vertebrados. ¿Ya? Por otro lado, recordar lo que es el sistema nervioso tubular o ese tubo. Recuerden que va a ser este tubo que va por sobre la notocorda y que va a constituir la médula espinal, ¿cierto? Y se ensancha la zona anterior generando este encéfalo. Acerca de las hendiduras branquiales, recuerden que están en la base de la faringe y se conectan con el tubo digestivo al exterior. Pueden ser permanentes o van a estar de forma momentánea en el desarrollo embrionario. Y la cola posanal, que claramente va a estar más allá del ano, ¿cierto? Y que en ustedes el vestigio va a ser el coxis. Y el endostilo, recuerden que se encuentra en el piso de la faringe, que ayuda entonces a que secreta este moco para atrapar el alimento y que puede transformarse en la glándula tiroides en muchos de los representantes. ¿Ya? Yo me aprendería estas características generales del grupo. Recuerden que a partir de los equinodermos en adelante empezamos a ver animales de tipo deuterostomado. ¿Se acuerdan lo que era deuterostomado, no? Sí, que formaba el ano primero anterior. Muy bien. Y en ese sentido entonces recordar estas generalidades, lo de la simetría, de que son celomados, deuterostomados, triplásticos. Recordar que existen distintos tipos de riñones, o sea, no es una generalidad de que todos vayan a tener clonestro, ni mesonestro, ni metanestro, sino que depende del grupo. Y lo mismo pasa con la respiración. No todos respiran por pulmones, o por branquias, o por la piel. Recuerden a nivel de la reproducción que hay algunos ovíparos, ovovivíparos y vivíparos. Y existen huevos aramiotas y amiotas. ¿Ya? Y recuerden el concepto de desarrollo directo
como simbiontes. No son parásitos, son organismos que viven arriba del animal, pero no le hacen ningún daño, ni le roban nutrientes ni nada. ¿Sí? Por otro lado, recuerden que este grupo se caracteriza por ser principalmente hermafrodita. ¿Sí? Y vamos a ver que si bien el estado adulto no tiene ningún aspecto cordado, esto es porque la larva es quien presenta las características
y al mixin que hace un desarrollo directo, ¿cierto? Y recordar el nombre de la larva que tenemos ahí. No tengo memoria. Pasemos a los rotacionados, perdón, a los condristios. Son peces cartilaginosos, principalmente marinos, ¿cierto? Y recordar las aletas que presentan. Recuerden que este grupo tiene una aleta caudal de tipo heterocéntrico, ¿ya? Y en los peces óseos vamos a ver la aleta homocéntrica o difecéntrica, ¿cierto? ¿Cuáles eran las aletas pares? Las que empiezan con P, muy bien. Que no se lo olvide ese tipo. Recuerden que en este grupo presentan escamas tracoideas, que son una estructura homóloga a los dientes, ¿ya? Y dentro de las características hay un cambio de la notocorda en columna vertebral de tipo cartilaginosa, la boca cínfera o subterminal, y dependiendo del grupo, si es que eran rayas van a tener esta boca de tipo molariforme, y si son tiburones, dientes de tipo cónicos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la adaptación a nivel del sistema digestivo de los condristios? La válvula espiral, ¿sí? ¿Y cómo respiran? Por branquias, y van a presentar hendiduras branquiales. Entonces tenemos aberturas branquiales, hendiduras branquiales y los peces óseos o peces, ¿ya? El tipo de riñón en este grupo sigue siendo de tipo mesonestro, un corazón bicameral y un sistema circulatorio cerrado. ¿Se acuerdan para qué servían las ampollas Lorenzini? Hacen un campo electromagnético, efectivamente, que les permite detectar la presa que puede estar de forma cercana, ¿ya? Acerca de la reproducción, recordar entonces que hay una fecundación interna con desarrollo directo, la aleta forceps, que es la aleta pélvica modificada en los machos, nos indica un dimorfismo sexual en el grupo, ¿cierto? Y recuerden que van a ser animales dioicos, que pueden ser ovíparos o ovivíparos, ¿ya? Vamos con los peces óseos. Dentro de los peces óseos, recordar que la notocorda se reemplaza en columna vertebral de tipo ósea. Tienen la boca terminal y, bueno, el cráneo con mandíbula. Aquí tenemos los distintos tipos de aletas que podemos pillar, tú no, en los animales que van a ser óseos, ¿cierto? Los peces óseos. La de tipo homocerca y dificerca. Y nuevamente recuerden cuáles son las aletas pares y las impares. Y la función de la línea lateral. ¿Se acuerdan cuál era o no? Mecanoreceptor. Acá recuerden entonces que la estructura que va a ayudar a que el alimento se demore un poco en pasar son los ciegos pilóricos, ¿sí? Y este grupo también respira por branquias, pero vamos a ver una estructura que protege la branquia, que es el opédico, ¿ya? ¿Se acuerdan lo de la flotabilidad o no? Sí. Los peces pisostomos que salen a tomar aire, ¿cierto? Y los peces pisocristos que viven más a profundidad, que no tienen este conducto neumático, ¿cierto? Y que por lo tanto van a sacar los gases a partir de esta red milagrosa, la red de Milagra, ¿ya? Recuerden, mantenemos un riñón de tipo mesonétrico. Y acerca de la reproducción, ¿cuáles eran los peces anádromos? Los que van del mar a agua dulce, ¿ya? A los ríos. Y los peces catádromos De que van río. al